Estás escuchando el episodio número 34 de Chismes de Historia y Ciencia. Este es el podcast en el que mi papá, que es una enciclopedia humana, nos explica temas que muchos de nosotros fingimos que sí entendemos o que nos suena tal vez tan complicado que nomás el pensar en empezar a estudiar el tema nos da muchísima hueva. Pero no te preocupes, mi papá se va a ocupar de explicarnos las cosas de una manera fácil de comprender y sin que te estalle la cabeza al intentarlo. Así es que si quieres aprender sobre temas que normalmente te darían pues flojera estudiarlas o leer sobre ellas, este es el podcast para ti. Hola, soy Fernando Navarro y hoy vamos a hablar de un tema que, como dice la frase, no hay plazo que no se llegue ni fecha que no se cumpla, dijo mi tío Vicente. Porque, pues, es un tema, vamos a hablar sobre mecánica cuántica, que se oye bien complicado, se oye como, ay, este cuate va a hablar de cosas. Nos va a lamparear. Pero no. Bueno, digo, a lo mejor sí al rato porque se está oyendo la luz y pues sí necesito lamparear un poquito, pero no creo que en este momento. Vamos a hablar de un tema apasionante, para mí lo es, y que voy a tratar de inducirlo a que lo conozcan, los que no lo conocen, porque yo sé que muchos sí, y que vean la grandeza de esta teoría, de la mecánica cuántica, que es nuestro tema, y que tengan un poquito de curiosidad acerca de aquellos fenómenos que damos por sentados y que tienen una complejidad muy grande respecto a su funcionamiento. Me acompaña mi querida hija Rubí Navarro, quien en esta ocasión, después de estarme obstruyendo con eso de la mecánica cuántica, no, luego lo ponemos, yo creo que mejor este otro tema, me salí con la mía y aquí estamos. Y a pesar de mis intentos, el día llegó. No, es que, bueno, obviamente como es un tema más difícil de digerir, pues a más personas se les va a hacer así como de, ay, qué hueva, ¿no? Pero yo sé que acá papá sabe resumir los temas o al menos expresarlos de una manera que no quedes así como de ¿qué rayos? ¿Qué estoy escuchando? Quiero volver a escuchar comedia, ya me enfadé, no. A tratar de que ustedes se queden en este episodio porque sientan que están aprendiendo algo pues de provecho, ¿no? Es el objetivo, es el objetivo finalmente. Sin morir en el intento. Es el objetivo, el aprendizaje finalmente. No se trata de, como Rubí fue muy insistente en esta cuestión y cosa que le agradezco, no a veces perderte en algunas fórmulas que realmente son muy complejas o en explicaciones con ciertos tecnicismos que van a hacer que no que el tema se haga interesante, sino que se convierta en algo que ya te perdiste y mejor el que sigue, ya los veré la próxima semana, vamos a tratar de que no sea así. Uh-huh. ¿Ok? Yes, muy bien, bueno, para tal efecto pues me vine vestido ad hoc, me traje mi playera con las fórmulas de Maxwell que explican el magnetismo y la electricidad. Solo parte de la mecánica cuántica, no se las tienen que aprender ni nada, pero pues tengo que ponerme algo que se vea como que sí sé de fórmulas, como que sí sé algo. Pues ad hoc, como yo me he puesto mi playera de lana. Por ejemplo. De Megadeth la semana pasada. Rubí siempre se viene ad hoc y normalmente. Ya cuando la veo digo, ¡ay! Mi playera, me voy a traer mi playera de Metallica. En el episodio pasado, yo creo que playeras de grupos es lo que más tienes. Sí, Chihuahua, tengo una soberbia colección de playeras de grupos de rock y andaba vestidito de nerd. Bueno, en fin. Y luego esta gorra trae otra formulita que así rápidamente se los voy a decir. Es la fórmula de la entropía de un agujero negro. Es una fórmula de Stephen Hawking. Que está en el episodio prohibido. Está en el episodio. Perdido. Bueno, está perdido por ahí. Muy bien.
Pues miren, como ya habíamos conversado en un par de... Bueno, hemos conversado en 3 capítulos. Uno es el de Einstein, pero en el donde hablamos de su genialidad, de cómo él explicaba la teoría de la relatividad, todo lo que... todo aquello que tuvo que ver con su estado, su modo científico, por llamarlo. Como decimos ahorita, bueno, como dicen ahorita los chavos, está en modo de dormir, está en modo inepto. Einstein estaba en su modo científico, en ese, porque grabamos 2. Espero que los hayan escuchado y si no, los invitamos a hacerlo. Yo pienso que sí les va a gustar. Yes. Entonces, Einstein, lo que hizo, parte de lo que hizo fue, nosotros estamos acostumbrados a una física, que le llamamos la física clásica, que fue la que, gracias... Newton? Exactamente. Isaac Newton, que fue uno de nuestros capítulos, no creo que fue el tercero, sí. Fue el tercer capítulo. Isaac Newton explicaba de una manera más magistral cómo funcionaba el universo, cómo funcionaba el movimiento, cómo funcionaba la fuerza. Todo eso estaban ya contenidos en su libro de filosofía matemática. Eso fue algo que catapultó a Isaac Newton como un genio. O sea, se mostró lo que era el tipo. No era Pancho Pérez, era un súper científico, que inclusive en ese mismo les comentamos que en la Universidad de Cambridge hay una estatua de él donde dice el ser vivo más inteligente que ha caminado sobre la Tierra. Entonces, no el ser vivo, el hombre más inteligente que ha caminado sobre el planeta Tierra. Esa era la física clásica, nos explicaba muchas cosas tenían sentido, la gravedad ahora tenía sentido, había una fuerza de atracción, la velocidad ya tenía un sentido, la caída tenía un sentido, la fuerza tenía un sentido. O sea, fue algo verdaderamente maravilloso para la humanidad y sobre todo para los científicos, porque para el común pues simplemente veía que las cosas se iban haciendo diferente, ¿no? Se iban haciendo diferente. Viene por ejemplo, la revolución industrial y dices, es que ahora hay máquinas que hacen esto más rápido pero ¿de dónde provenía todo eso? O sea, fue una revolución sistémica y mental que generó Isaac Newton. Esa es la física clásica. Por allá por el año 1803, un científico de nombre Thomas Young hizo un experimento que él de momento lo dejó, háganle cuenta, como una curiosidad. Uh-huh. Y que era el que si había un cartón, por llamarlo de una manera, una lámina con 2 rendijas y le hacía pasar luz, y si había otra pantalla en la parte de atrás, con papel fotográfico, por ejemplo, se veía como que pasaban, en vez de pasar dos rayos, como si pasaran hasta 6 o 7. O sea, entonces con eso él, digamos, demostró que la luz era una onda. Y ese era un patrón de interferencia, pero háganle cuenta que eso durmió, por llamarlo de una manera, durmió 100 años. Como, nomás como que lo hizo y... Sí, mira, o sea, en ese momento también Maxwell estaba explicando los fenómenos magnéticos y eléctricos. Uh-huh. Entonces eso fue como algo complementario, porque la luz entonces es una onda. De ahí que, por ejemplo, una de estas fórmulas, esta formulita, se llama operador Nabla. El operador Nabla es un operador de matemáticas que no lo vamos a explicar, pero eso explica por qué un magnetismo se cierra sobre sí mismo y por lo tanto se convierte en cero. Ya, listo, se acabó. Pero en 1900 exactamente, un científico muy afamado, Lord Kelvin, dice que toda la física ya estaba explicada, que todo estaba explicado. ¿Qué? Dijo, ya eso no es muy anticientífico. Dijo, pues no hay nada que explicar, todo tiene explicación. Bueno, hay 2 cosillas, fíjese. Hay 2 cosillas por ahí que todavía no le hallamos bien el rollo. Una ¿Cómo funciona el universo? ¿Pero quién le importa? Una que es la catástrofe del ultravioleta, que ahorita se los explico. La catástrofe del ultravioleta y la presencia del éter en el universo. Nomás esas 2 cosillas y ya. Pero a ti no te afecta, ¿verdad?
No, cabrón, o sea, su palabra se las tuvo que comer sin digerir. Digo, no lo hizo de mala intención, de hecho era un científico que buscaba la verdad, pero eso que dijo Rubí, eso es anticientífico, es decir, ya no hay más, está mal. Como, como una serie que salía de caricaturas que se llama Los dos perros tontos, ¡pero estás mal! ¡Pero está mal! Sí. En realidad, bueno, espérate, tenemos varias explicaciones de cómo funciona el universo, pero en realidad no está todo dicho. Y una de esas fue precisamente esto tuvo que ver con la tecnología, con una aplicación, fíjense. Sabiendo que había un científico alemán muy prominente, Max Planck, le pidieron una empresa que cuál era la temperatura más adecuada para que un foco o una bombilla emitiera el mayor número de luz. Parecía algo simple. A ver, ¿qué temperatura tiene que llegar para que emita el mayor número de luz? Lo metieron en el pedo, porque la luz se comporta de tal manera, si se fijan, cuando calientas un metal, por ejemplo, hierro, de repente empieza a tener diferentes colores según la temperatura. Pero donde nunca lo ves llegar es al ultravioleta o al negro. Porque ahí sufre un fenómeno, por eso le llamaban la catástrofe del ultravioleta. ¿Por qué no lo veo? Porque su longitud de onda es tal que se cierra sobre sí mismo y aunque digas, mira, está en amarillo, por lo tanto su temperatura es tanto, está en naranja así, está en rojo así, está en blanco así, está en azul así, pero en los demás se perdía. Ok. Entonces, para Max Planck fue un quebradero de cabeza, pero logró llegar a una respuesta. Dijo, no, ¿saben qué? A 4.400 grados Celsius se logra tener la mayor luminosidad, que la luminosidad se mide en luxes. Pero siguió la incógnita, ¿por qué no podemos lograr? ¿Por qué cuando va a llegar al ultravioleta o al cuerpo negro, porque también se le llamó eso, el colapso del cuerpo negro o el fenómeno del cuerpo negro, no logramos hacer que llegue? Es como si la luz se metiera dentro de una bola de billar, o de una bola de boliche, y adentro rebotara para todos, pero para afuera no sale nada. O sea, no sale el color, más no sale la radiación. Entonces, con este tema, Max Planck se dio cuenta de que la luz no se emite con una energía, digamos, los fotones no se emiten de una manera continua, sino que a través de paquetes. O sea, por eso se llama cuántica. Cuánto es una palabra latina que significa ¿cantidad? No, significa paquete. Ok. La mecánica cuántica es la mecánica de los paquetes, donde se verifica que la energía no es discrecional, sino que se emiten paquetes, sobre todo de luz y de calor. Es en paquetes. Es como si estás jugando un juego, bueno, una persona en un video dio ese ejemplo y se me hizo que podía aplicarse, que por ejemplo, si tú estás jugando con un Game Boy o con ¿Una consola? Una consola, que puedes llegar al nivel 5, luego al 6, al 7, pero no puedes llegar al 6.3 o al 6.8. Del 6 te vas al 7. No hay niveles intermedios. Tiene lógica. ¿Para qué quieres niveles intermedios si de todos modos vas a subir de nivel? Sí, exacto. Entonces, esto lo encuentra Max Planck, pero el que lo entendió fue Einstein. Fíjense lo simpático de esto. Creo que, es más, en el capítulo de Einstein platicamos eso, de que la mecánica cuántica, el que la entendió fue Einstein y la expuso. Ajá. Y la teoría de la relatividad la entendió Max Planck y la expuso. O sea, cada uno entendió la teoría del otro. Órale. Entonces, para tal efecto, para explicar, esto dio pie para que Einstein explicara en 1905 lo que era el fenómeno eléctrico, ¿cómo se llama el fenómeno, eléctrico, pero al recibir un haz de luz,
fotoeléctrico, perdón, Ah. el fenómeno fotoeléctrico. Ok. ¿Por qué? Porque si se emitía luz, ¿por qué se movía una partícula atómica que era el electrón? Entonces Einstein se dio cuenta de que la luz participaba también como una partícula, como le quitaba un espacio al electrón para que saltara de nivel. Él lo explica en su fenómeno, en la teoría del fenómeno fotoeléctrico, y le dieron el premio Nobel por eso. No le dieron premio por las teorías de la relatividad. ¿Por qué? Porque no le entendían bien. No sabían pero todos los científicos estaban muy entusiasmados. Se pudo empezar a explicar, sobre todo cuando habló de la teoría general de la relatividad, que explicó que la gravedad no es una atracción, no es como un imán, sino que si está un cuerpo sobre un espacio, digamos sobre una lona o sobre una sábana, lo deforma. Tal manera que si tú depositas cualquier objeto, tenderá a irse hacia donde está sumida la pelota, vamos, la pelota o el cuerpo del billar. Entonces, de pronto dijeron, pues oye, pues esto dice este cuate, pero pues ya ves que Newton dijo otra cosa, que era según la masa, ¿no? Pero esto es algo que a mí realmente se me hizo fantástico. Arthur Eddington, un científico de alto calado, británico, anduvo como peregrino cazando eclipses en todas partes, mal clima, hasta que demostró a través en un eclipse total de sol, que la teoría de la deformación del espacio que provocaba la gravedad era cierto. Pero ¿saben por qué eso me llama más la atención? Eso fue en 1919. Acababan de terminar la Primera Guerra Mundial, donde Inglaterra y Alemania eran enemigos a muerte. Y Einstein era alemán. Y Arthur Eddington era británico. La ciencia no tiene color, no tiene patria. No, pues no, imagínate. Entonces, pero lo que se me hizo grandioso fue que echó a sus espaldas, inclusive hasta le fue muy mal económicamente, que dijo, no, pues esto tiene sentido. Y ni el mismo Einstein lo hizo, mi chivato huevón. Ay, sí, perdón. O sea, ¿qué objetivo tenía? Lo demuestra, pero pues igual ya le dieron su premio Nobel por la explicación del fenómeno fotoeléctrico, porque lo demás no se le entendía bien. En ese momento empieza a tomar un calibre muy grande la cuestión de la mecánica cuántica, sobre todo también porque ya María Curie y su esposo ya habían hablado, ya tenían mucha información acerca de los fenómenos presentes en el núcleo atómico. O sea, estamos hablando de la materia, de las subpartículas atómicas. Entonces ya empezó un camino con eso, con las partículas atómicas. Y luego llega Niels Bohr, él era un danés, y era un tipo que le gustaba explicar las cosas, o sea, él reflexionaba, mientras, por ejemplo, Einstein, cada quien tiene su método. Einstein se ponía a razonar con su violín. Era un violinista genial, ¿eh? Un violinista genial. Es más, en el segundo capítulo donde hablamos personalmente de Einstein, es algo que se me pasó. Es algo que se me pasó y verdaderamente es algo que participaba mucho en su vida. Era un gran violinista Einstein. Y era una manera de inspirarse, calmarse y visualizar. Y Niels Bohr jugando ping-pong. ¿Contra la pared o qué? No, contra otro, y al mismo tiempo conjeturaba. Oye, si hubiera dos partículas, las cuales tuvieran la misma fuerza y que se desplazaran, o sea, esa era su manera de inspirarse, ¿no? Oh, qué cura. Entonces, Niels Bohr manifestó que también la luz, que también los corpúsculos de luz, efectivamente, se caminaban, llamémosle así, se desplazaban en un átomo en energías discretas, inamovibles. O sea, por ejemplo, él dijo, ¿sabes qué? El átomo es como un microsistema solar, donde en el centro está el Sol y luego los planetas. Sí pudiera ser un ejemplo
pues más o menos como para entenderlo rápidamente, pero más no se comporta de esa manera. Un átomo se ve como, por ejemplo, los electrones se ven como una nube. Y los niveles son los mismos para cada átomo, siempre y cuando tengan un número atómico X. Por ejemplo, el hidrógeno, su número atómico es 1. Entonces tiene una sola órbita donde por ahí circula el electrón. Y el helio, que su nivel es 2, tiene una órbita del mismísimo tamaño que el hidrógeno. Y tiene otra. Y por ejemplo, el carbón tiene 3 y tiene 2 órbitas, una igual a la del helio, otra igual a la del hidrógeno y una tercera, la cual se va a repartir. O sea, son medidas exactas, es como un escalón. Puede ser un escalón de madera, puede ser un escalón de acero, lo que sea, pero los escalones tienen igual, 15 centímetros, 15 centímetros, 15 centímetros. Pues en la escuela te enseñan a dibujar como los modelos de cada... De Rutherford. Rutherford, sí, pero digo así como de cada elemento, ¿no? Porque sí me acuerdo que te decían, que dibuja el modelo atómico del hidrógeno, y ahí tenías tú que... Eso sí me gustaba, eso sí estaba padre. Eso es en química. Química, física y matemáticas, hay puntos donde se encuentran. Hay un youtuber que se llama Javier Santaolalla, que es un doctor en física y está chavo, pero a mí se me hace chavo, pues, 30 años, 31 años, sí. y desde hace 6 años, creo que desde hace 6 o 5 años es doctor en física, por el CERN, el Centro de Investigación Nuclear en Europeo, que luego ya hablaremos de eso. Interesantísimo cómo se crean o cómo se detectan las partículas subatómicas, ¿no? Pues son escurridísimas, ¿no? Tan solo, ya se acuerdan el famoso, la partícula de Dios, ¿no? El bosón de Higgs, que duró 60 años en ser pronosticado, pero no lo podían cazar. Y fue hasta el 4 de julio del 2012, cuando, fue algo, Higgs, ¿cómo se llama Martin Higgs? Arthur. Bueno, no, tampoco era Arthur. No me hagas que me equivoque. Emeterio. Emeterio Higgs, él la pronosticó 60 años antes, entonces ya después le decían, oye, ¿por qué no le seguiste con este rollo? Porque no le diste persecución. Dijo, no, es que, ¿sabes qué? Todos los científicos tenemos un límite en las que las matemáticas nos funcionan, pero llega el momento que más lento lo funciona y luego más lento, más lento. Entonces llegó mi momento que se me acabó la matemática, así literal. ¿Y sabes qué? Esa explicación también dijo Einstein. Llegó un momento de su vida, él ya tenía 50 y tantos años, y también le dijeron, oye, bueno, algo que había explicado, y dijo, oye, pero ¿cómo lo estableceríamos con un modelo matemático? Dijo, ¿sabes qué? Yo ya no tengo matemáticas en la cabeza. Me las acabé. Por ahí andan. O sea, el razonamiento matemático para modelar matemáticamente tiene su límite. Desgraciadamente. Y la edad es el límite, que es el límite para muchísimas cosas, desgraciadamente. Bueno, pues entonces Niels Bohr dice, ¿sabes qué? Esto se mueve de manera, da saltos cuánticos, es el famoso salto cuántico, de un cambio de energía más, según participe otra partícula, porque no podían participar dos partículas. Esto fue estipulado por un científico que se llama Erwin Schrödinger, no, ese es uno, era Schrödinger. El Schrödinger es el famoso ¿El gato? Del gato, exactamente. Que puede estar vivo o muerto. Eso fue a raíz también de que a él no le gustaban ciertas cosas de la mecánica cuántica. La mecánica cuántica tiene algo curioso. Llegó un momento en que muchísima gente se metió, pero llegó otro momento en el que, por ejemplo, Albert Einstein dijo, no, espérense, ya no se jalen los pelos, están fumando todos marihuana de la mala, y yo creo que esto no tiene razón de ser. Y Max Planck, que fue su papá, la dejó huérfana, dijo, ¿saben qué? Se me hace que esto es puro truco matemático. Funciona, pero porque le metemos matemáticas, pero se me hace que muchas cosas como que estamos metidos tanto en nuestra cabeza que ya andamos acá. O sea, más bien él decía como que
que estábamos creando modelos matemáticos ad hoc. ¿Sabes qué? Como esto funciona, pues esto va a ser. Y dice, no, ¿cómo? Yo creo que en la naturaleza no sucede eso. Pero sí sucedía. Y es muy científico cuestionarse eso. Siempre, siempre, siempre. Y luego llega un tipo que se apellidaba Pauli, y que habló de que las características de las subpartículas atómicas no pueden tener la misma propiedad en el mismo momento, ni la misma energía ni el mismo spin. El spin es como el giro que da propio la partícula, no es el giro alrededor del átomo o del núcleo, sino su propio giro. Es como la Tierra, su rotación de cada 24 horas. Entonces el principio de exclusión de Pauli es que no pueden estar al mismo tiempo dos subpartículas compartiendo o teniendo las mismas características cuánticas. No puede ser. O es una o es otra. Sí. Entonces, empezó a agregarse científicos que se iban incorporando, ¿no? Y uno de ellos fue también Werner... Von Braun. Sí, parece, ¿no? Heisenberg. Werner Heisenberg. Werner Heisenberg, no crean que el de Breaking Bad. Ah, Heisenberg. Sí, es cierto, sí es cierto. Werner Heisenberg instituyó, no instituyó, sino que dijo. Él instituyó o determinó lo que se llama el principio de incertidumbre, que dice, ¿cómo las subpartículas atómicas son tan pequeñas y no puedes saber dos cosas de ellas al mismo tiempo? O sabes dónde está, o sabes a qué velocidad va. Si sabes una, no sabes la otra. Entonces, de pronto, ¿cómo está eso? Pues sí, si le estás induciendo partículas como son los fotones tienen el mismo tamaño de las subpartículas. Entonces, ¿cómo vas a hacer que llegue un puño de fotones para saber qué velocidad tiene? Pues lo va a detener para saber su velocidad en ese momento, pero ya no vas a saber, ya vas a saber dónde está, más no a qué velocidad venía. Era algo muy loco, decían, ay, no, pues sí, no, pues. Pero hay un científico, es un físico también español, igual que Javier Santolaya. Este muchacho se llama José Luis Crespo. Y José Luis Crespo ha dicho algo que a mí se me hace genial y que curiosamente estoy viendo que lo están retomando los científicos. Él dice que no se debe llamar el principio de incertidumbre, porque incertidumbre es que no sabes, no tienes la certeza. Que debe ser el principio de indeterminación. O sea, puedes determinar una cosa, pero otra no. Pero no tienes incertidumbre acerca de las cosas, porque una cosa sí la puedes saber. Ah, ok. Y al mismo tiempo, vamos a regresar, no regresarnos así por el tiempo, sino empiezan a hacer el experimento de la doble rendija, ¿se acuerdan del que habíamos dicho? Que se hizo en 1803. Empiezan a hacerlo y para esto participó un tipo que se llamaba Max Born. Uno era Niels Bohr a la H al final, y Max Born como de nacido. Hace el experimento de la doble rendija, pero fíjense lo que sucede. Sí, está la doble rendija y le dispara luz. Y atrás de donde le dispara la luz, en la pantalla, pues aparece el patrón el patrón de interferencia, donde se ve que entra el chorro de fotones o de electrones, cualquier subpartícula atómica, y entran como una onda. Haz de cuenta como que le pegas aquí a una agua y luego se va la onda. Y luego pasa a través de una rejilla y luego de la otra rejilla, y aquí se interfieren, y luego acá también, y acá también. Entonces, aún en el punto donde ni siquiera hay rendija, aparece el mayor número de interferencias. Hay varias. Entonces, la luz es una onda. Pues sí. Es una onda. Pero le ponen un sistema de verificación, de medición. Hagan de cuenta como una cámara, así, exactamente en el punto donde va a entrar el electrón o el fotón, y se ve que entra por un lado, y entra por otro, Y el patrón de interferencia son dos rayas. No hay patrón de interferencia, o sea, son dos rayas. O entró por aquí o entró por acá. Chivo.
le quitan el sistema para verificarlo y vuelven a emitir la luz y aparece el patrón de interferencia. Algo verdaderamente loco, o sea, que si tú ves qué está haciendo la partícula se comporta diferente como se debería comportar. Entonces ahí fue donde empezaron los pleitos. Sí, o sea, si lo mido, sé que pasó por aquí uno y por aquí otro y otro se estrelló en medio. Pero si no lo vigilo, si lo dejo pasar libremente, me hace un patrón de interferencia, se convierte en una onda. ¡Qué buena onda, güey! O sea, no manches. Entonces Einstein fue también un Einstein, dice, no, a ver, acá hay un pinche pedo, cabrón. Algo estamos haciendo mal. Einstein no decía que estaba incorrecto, él decía que algo faltaba, que estaba incompleta la teoría. Pero no, se empiezan a sumar. Entonces, llegó un momento que, por ejemplo, a Schrödinger le dicen, oye, crea una fórmula que a la fecha es la fórmula más exacta para determinar la onda, la luz como una onda, o una partícula atómica como una onda. Tiene unas fórmulas que él encontró. Pero Heisenberg dice, no, es que es una partícula. Entonces, para esto ya había una discrepancia entre científicos que se resolvió, entre comillas, en la conferencia de Solvay en 1929. Solvay es el apellido de una persona que reunía científicos para tratar de explicar, y fue en diferentes lugares. La conferencia de Solvay del 29 fue en Ginebra, donde se estableció que la luz se comportaba como onda y se comportaba como partícula. A lo que Schrödinger decía que le daba asco, cabrón. Y Heisenberg también decía, nada. Mamadas estas. Son mamadas, cabrón. O es una o otra, decídense, cabrón. De aquí para acá los que me crean a mí, los de aquí para acá los que le crean al pinche loco, cabrón de Israel. Pues efectivamente hubo una división. Pues mitad. Pero había uno que era Niels Bohr, que decía, es que esto puede tener otro sentido. Tenemos que empatarlo. De ahí que hubo la conferencia de Solvay. La conferencia de Solvay fue un acuerdo. Imagínate tener que acordar algo. Tenemos que acordar algo porque pues todos tenemos razón, cabrón. Entonces se aplicó ese acuerdo, no acuerdo, ¿cómo se le llama esta? Como convención, decir, ¿sabes qué? La luz se comporta como una onda, pero al momento de ser observada, hay una parte donde estadísticamente te encuentras su posición y en ese momento se colapsa encuentras la partícula y se colapsa la onda. No, pues a ninguno de los dos les parecía. Pero dijeron, ¿saben qué? Pues es lo que hay, como dicen. Es lo que hay, cabrón. En la conferencia de Solvay tuvieron que llegar a un acuerdo, algo que jamás podía. ¿Cómo llegas a un acuerdo físico, matemático? Como o si eso fuera no algo es. de percepciones. Ajá. Exactamente, o eso no es, pero las dos se cumplen. Y decían, mira, ¿cómo va como una onda? Ok, mira, pum, aquí está un punto. Y ya no hay onda, se colapsó. No, era algo que verdaderamente trajo de cabeza a buen ratillo. Y otra cosa fue un experimento en el que Pauli, a ver si era Pauli, principio de exclusión de Pauli, era, bueno, creo que es otro científico, pero ahorita no recuerdo bien su nombre. Él determina que ese principio de indeterminación que obedecía a leyes matemáticas y que si dos subpartículas atómicas estaban cerca una de otra, compartían las características, aún a la distancia que hubiera. A esto se le llama el entrelazamiento cuántico. ¿Qué quiere decir? Que si una partícula y otra se entrelazan cuánticamente, si tú las separas millones y millones de kilómetros, si esta tiene un color rojo, la otra se va a ver azul. Si esta tiene un spin en contra de las manecillas del reloj, esta la va a tener en favor de las manecillas del reloj, en el mismísimo instante. Entonces ahí Einstein dijo, no, espérense, no, ya, párenle. ya fue mucho. ¿Dónde está la marihuana? Porque Einstein decía,
no, estamos diciendo que hay unas subpartículas que hay, si hay entrelazamiento cuántico, pueden tener características diferentes porque modifiques a una, estén a la distancia que estén, o sea, estás violando un principio de la relatividad, que es que nada puede ir a la velocidad de la luz. Entonces, si estas dos no están conectadas, y resulta que si están más allá de la velocidad de la luz, aún así se modifican. Y esto quedó como en teoría hasta hace poco. Se verificó el entrelazamiento cuántico. Órale. Entrelazamiento cuántico inclusive va a tener muchísimas aplicaciones. Una de ellas va a ser precisamente la computación cuántica. Que va a ser ¿sí? una pendejadita, sí va a tener cientos de miles de millones de información, de bytes o terabytes de información. Au. Empieza a crecer esto y Einstein igual seguía como terco. No, es que no. No me late. Dice, a ver, entonces, ¿cómo lo explicas? Y dicen, ahí les va. Si yo tengo dos guantes, un par de guantes, y de repente uno lo mando, no digo a dónde. Digo, perdón, no le digo nada a los mensajeros. A uno pongo el guante de derecho y el otro lo mando a la Antártida. Y este lo mando a Edimburgo. Cuando yo abro la maleta y me encuentro el guante derecho, entonces sé que en la Antártida tienen el guante izquierdo. Okay. Eso significa, lo que quería decir es que todo estaba determinado desde un principio. Y por eso él decía, yo quiero pensar que la luna está detrás de mí, aunque yo no la esté volteando a ver. Pero no, señor, esto sí se cumple. Se volvían a hacer experimentos y se cumplían. Y Einstein estaba como enyerbado. Se creó entonces, él le llamó a ese fenómeno EPR, bueno, se le llamó el fenómeno EPR, pero Einstein, Pose, Ross, donde se querían burlar de ese, que le llamaban fenómeno de acción a distancia, fenómeno fantasmagórico de acción a distancia. Dijo, esto es algo fantasmal, perdón. Esto es algo fantasmal. Pues estás queriendo aplicar entes que no existen y que están al mismo tiempo allá haciendo algo sobrenatural, mientras tú estás haciendo acá algo que no sabe la otra partícula. Uh-huh. Y Einstein se pasó literalmente 30 años de su vida. Si se fijan en la historia de Einstein, a partir de los años 20, digamos el 25, hasta cuando murió, ya no sacó algo muy relevante. Eso sí, a la fecha sigue habiendo fenómenos que él predijo y se siguen cumpliendo, como lo de las ondas, las ondas gravitacionales. Es más, hasta él creía que nunca se iba a lograr porque era tan sutil el fenómeno que no podría haber un instrumento que lo pudiera medir. Y en el 2017, ¡tatán!, que chocan dos estrellas de neutrones y detectan a través del LIGO. LIGO son los laboratorios que miden estos fenómenos de las ondas gravitacionales, pero no solo lo midieron en dos lados al mismo tiempo. Es como cuando encuentran una partícula, no crean que a la hora de acelerar ya no la encontramos. No, espérate, lo tienen que encontrar millones de veces. Y hay 4 sistemas de verificación. O sea, no nomás. Es algo fantástico, claro. Pero luego vamos a platicar de ello. Entonces, hubo también la pregunta, oye, si estadísticamente sucede este fenómeno, pero ¿qué otro puede suceder? Entonces, Niels Bohr dice, pues, ¿qué te parece que sucedan todos? Todos al mismo tiempo. De ahí nació la famosa paradoja, digámosle, porque aún no lo... O sea, se oye bien como una teoría, pero no es aplicable, ni se ha visto, que es la de los multiuniversos. Si este fenómeno subatómico puede suceder 10 fenómenos al mismo tiempo, pero yo nomás puedo ver uno, ¿qué está pasando con los otros 9? Están sucediendo en un universo diferente. Ahí nació
de ahí nació digamos, la hipótesis, la ocurrencia o el fenómeno de los multiuniversos. Ok. Ok, yo solamente estoy viendo un fenómeno, pero los otros 10 que pueden suceder, no los veo porque estadísticamente llegué en el momento de ver uno de ellos, pero los otros se perdieron o siguen sucediendo. Están en otro universo. Ay, güey. Sin embargo, es paradoja. A la fecha, la mecánica cuántica, por ejemplo, tenemos muchísimos servicios, fenómenos, funcionamientos gracias a la mecánica cuántica, a la aplicación de la mecánica cuántica. Uno de ellos es el láser, las transmisiones de radio sin alambres, la comunicación entre satélites o información de los satélites, y ya se ha logrado el fenómeno de entrelazamiento cuántico, de tal manera que una cosa está sucediendo aquí y otra está sucediendo millones de kilómetros de distancia, y la están comprobando simultáneamente. ¿Qué sigue? Ok, lo que sigue, y ya está, yo creo que ya estoy hablando en el pasado, es las memorias cuánticas o las computadoras cuánticas, que si las actuales pueden hacer millones de operaciones simultáneamente, imagínense hacer millones, pero al mismo tiempo tengo el entrelazamiento cuántico que me hace que esto que estoy haciendo operación aquí, puedo hacerlo acá, y luego acá, y luego acá, y luego acá, al mismo tiempo. O sea, como si tuvieras 20 computadoras en tu casa, y las 20 estuvieran resolviendo una ecuación diferente, pero del mismo fenómeno. O sea, realmente complicado. Eso, claro. Los que se acuerdan, que son muy pocos, estoy seguro, de una serie de Viaje a las Estrellas, bueno, aunque hubo ya las películas, ¿se acuerdan que se metían en una especie como de transportador y desaparecían ellos? ¿De Star Trek o qué? Exactamente, Star Trek. Y aparecen Star Trek, sí. ¿Es lo correcto? Es Star Trek, porque Trek es de otra cosa, ¿no? Es como Star truco. Trek. Star Trek aparecían en otro planeta. ¿Qué onda, McCoy? No, pues here no more. Entonces, ahora eso ya es muy plausible. ¿Oh, sí? Totalmente. O sea, no significa que yo vas a llegar, oye, pues quiero ir a desayunar a París o quiero ir a comer a Londres. Está en estudio eso. ¿Por qué? Porque ya vieron que es plausible, es posible. ¿Qué es lo que tienes que cuidar? Pues de esto... No, yo solo pienso en las implicaciones sociales y políticas. No, exactamente. O sea, en muchas de esas cosas... Imagínate irte de mojado, ya sería bien fácil. Bueno, si tienes con queso las enchiladas para pagar un transportador de ese tipo, ¿no? que si lo tienes, pues no necesitas irte de mojado. O sea, no, se pone que ya lo estoy llevando a un mundo en el que todo el mundo tiene en su casita una cosa. Pues sí. Pero ya falta muchísimo. Falta, no sabemos cuánto. Es que en muchas cosas trata uno de ser predictivo y pues no, te quedas rezagado a veces, sobre todo en esto de la tecnología. Hubo una película en los años 40 que luego a mediados de los 80 volvió a salir, que se llama La Mosca. Es donde salió, no sé si te acuerdas de James Goldblum, el que salió también en Parque Jurásico. Ay, seguro sí sé quién es, pero no sí me viene su cara. Sí. Este tipo se logra transportarse de un punto a otro. Pero ¿qué creen que pasó? Una mosca estaba en uno de las cápsulas de transportación y adquiere las características de esa mosca. De pronto él no sabía, solamente se sentía que podía haber muchas cosas al mismo tiempo y luego estaba muy fuerte. Y de repente le daban ganas de hacer así. Y empieza a tener más extremidades, brazos, más extremidades. Se vuelve una mosca, o sea, es algo muy feo, muy feo. Esa película está fea, pero efectivamente, o sea, ¿qué tienes que hacer para que este individuo que se llame Juan llegue exactamente el mismo Juan al mismo lugar sin tener otro tipo de implicaciones, ¿no? Que se le volteó el hígado o que llegó sin ojos o sea... Ay, güey. Todo lo que falta ya es posible.
Ya se verificó que es totalmente plausible. Ahora, madre. ¿cómo lo hacemos para que sea inocuo, para que pueda lograrse sin que tenga implicaciones sociales, físicas y algunas de otro tipo, ¿no? Psicológicas, a lo mejor. Psicológicas, inclusive bélicas, ¿no? Ve y métete al despacho del tal líder y te lo truenas, cabrón. Que desgraciadamente los humanos ya la cagamos, de seguro le vamos a encontrar un uso que afecte Bélico. a otras personas, o sea. Pues sí, ay, híjole. somos chingones para eso, ¿no? Pues Einstein falleció y jamás pudo hacer recular a la teoría de a la mecánica cuántica. Jamás, porque al contrario, se iba sumando, científicos iban sumándose teoremas y se iban sumando fórmulas que se iban comprobando. Y Einstein, mi ídolo como científico, nadie ha habido más inteligente que Einstein, ni nadie ha tenido la capacidad para imaginar como la tenía él y a través de su imaginación derivar en una teoría que explica el macrouniverso a la fecha. Esa es la gran pelea. El universo es explicado por la por la teoría de la relatividad. Todo lo gigantesco, las estrellas, las galaxias. Y lo pequeño, a fenómeno de subpartículas, lo explica la mecánica cuántica. Entonces, ¿cuál explica todo? Ninguna de las dos. Precisamente por eso, ¿no se acuerdan la película de Stephen Hawking que se llama La teoría del todo? Porque la teoría del todo pretende unificarla a las dos. Pretende que no sigan, a ver, tú explícame esto y tú explícame esto, porque este es tu campo y este es el tuyo. Ahora, una pregunta que surge que parece un poco sosa, pero es cierto. Siendo su partícula atómica, ¿hasta dónde hay que crecer para pasar la frontera donde ya participe la teoría de la relatividad? No hay esa frontera aún y no la habrá. Sigue habiendo dos explicaciones. Sin embargo, Stephen Hawking sí logró que participara la teoría clásica de Newton, la teoría de la relatividad de Einstein y la mecánica cuántica, que habla sobre las singularidades. Y esta fórmula es eso. Es una fórmula donde está la gravedad de Isaac Newton. Para acercarla y que la vean. Que la van a ver al revés. Pero pues. Está una c al cubo, que es la velocidad de la luz de la teoría de la relatividad. Está una k y está una h, que son de la mecánica cuántica. Todas conviviendo en una misma fórmula. ¿Por qué? Porque para que participe solamente hay dos lugares donde ha habido singularidad. Una es en el Big Bang, cuando nació el universo, y dentro de los agujeros negros. Hasta ahí. Sí. Ahí es donde conviven todas las teorías y han podido lograr explicar cómo funciona o cómo se comporta un agujero negro gracias a la participación de todas ellas. Porque sin una, la otra no se puede explicar. De ahí más, estamos supeditados a que macro, vámonos a la relatividad. Supermicro, vámonos a la mecánica cuántica. Y pues esto es lo que queríamos comentarles el día de hoy. Póntela porque te despeinaste poquito. Sí, perdón. Ay, lo que no me gusta es verme despeinado. ¿Ya quedó en su lugar? Ya. Gracias. Pues bueno, estuvo más breve hoy, 48 minutos más o menos. Casi lo logro. Y sí, no, estuvo bien. Es que ya el otro día nos hicieron comentario de que a ver si ya cortábamos un poquito. Yo sé que es bien relativo esto porque, metiendo aquí la relatividad. Metiendo la relatividad. Sí. No, pero yo sé que ya les hemos hecho una encuesta y muchos dicen, no, pues hasta aunque dure 2 horas yo lo veo. Y otros que sí prefieren episodios más breves. Yo personalmente de los podcasts que escucho, si son larguísimos, por mí está bien. Pero A mí también. Sí, pero
como es a lo mejor un poco más de información, a lo mejor se pueden llegar así como que, ay, espérame, necesito un break, o se les haría más dinámico si fueran así como en pedacitos más chiquitos, ¿no? Así como en bocaditos. ¿En cuántos? Ya, otro, ay, no vieran qué aplicable es esto. Híjole, ya usándolo y todo. ¿No me creen? Ay, sí. Bueno, pronto les estaremos subiendo ya otros materiales aparte de los podcasts normales, estos no se van a acabar. Videos más cortitos para YouTube, que van a ser así datos que se pueden explicar de manera más dinámica. No llegarían ni a 15 minutos, pero como para que se puedan ver. ¿Y a 15 minutos? Quiero ver mi renuncia aquí. No puedo con esto, con estos limitantes. No puedo. No, sí, ya estamos viendo eso para darles un poco más de material. A lo mejor saldría unas 2 veces al mes o algo, pero serían algunos piecitas extra ahí para que haya... Con todo gusto, que sean tipo plática, conversación informal, ¿no? Pero, y realmente, palabra, les juro, por lo que quieran, inclusive por la crucita, de que Jesús. Me cuesta un trabajo bárbaro resumir. Me cuesta. O sea, realmente estuve 2 días sin comer ni dormir y dándome latigazos Rubí hasta que lograra, y pues ya lo logré, ya sé que... Sí, ya ahorita ya te me gané vamos a dar de comer. ya me gané el pan y y pues por lo menos un vasito de leche. Y una coca. La coca, que no falte. Bien, se hace las... Sí, Gran compañera. Patrocínanos, Coca, ay, sí. Coca, patrocínanos. Ya los patrocinas tú, más bien, tú les haces las ventas del mes. Sí, fíjate que soy socio honorario. Oh, sí, impresionante, pero bueno. Impresionante. Gracias a todos por seguirnos escuchando, por recomendarnos, compartir, por dejarnos ahí su like, suscribirse ahí, en los YouTunes, como nos dirán. Llegando, a ver si para este entonces ya llegamos a los 1000 suscriptores, que al parecer ese es como un peldaño ahí que te va acercando a otras cosillas. Y acuérdense, pues, suscríbanse. Sí, pues sí, Suscríbanse, pónganle like. Exacto, like, comentarios, también nos gustan mucho los comentarios en YouTube. Fíjate y todo. que en eso de los comentarios yo le dije a Rubí, se me hace que tú los escribes porque nos echas muchas flores. Y que no, que va, que estuvo muy bien y que me encantó cómo aprendí, estoy esperando el próximo. Ay, se me hace que esto lo está escribiendo Rubí. Le dije. Estoy vigilando y no, sí son de personas que nos dan toda su buena vibra. No Sí. se imaginan lo motivante que es. Porque, pues a veces por nuestro trabajo, por nuestra vida diaria, a veces tenemos ciertos acontecimientos que nos Por tumban nuestra la moral. química cerebral también. Por nuestra química cerebral. Que no ayuda. A veces andamos tumbadillos, sí, pero... Leemos algunos de sus comentarios y decimos, adelante, Vale la pena. vale la pena. Yes, sir. Pero bueno, muy bien, entonces los esperamos también, ya saben, si quieren playeritas ahí nos escriben y les llegan hasta su casa en la República Mexicana. Todavía no hacemos, estamos viendo cómo exportar, pero sí es más Sí. caro. Sí, es más caro ahorita, ya en mayor volumen van a estar. Pero lo que sí es que hemos tenido, mucha gente les ha gustado las playeras, y a nosotros nos llena de orgullo, pues para qué decirte que no, que, oye, quiero la de Darwin, que quiero la de Enrique VIII, y ya está. No, nos hinchamos de gusto porque decimos, no más, qué padre que les guste, ¿no? Claro. O como algunos amigos que de repente, dame 2. Y pienso que de pronto, pues dijeron, vamos apoyando este par de jovencitos. Muchachos ahí. Y al rato, quiero otras 4 o otras 3 porque no nos tienen que explicar porque simplemente, oye, dame 4 de cada uno. Ah, caray, y ya nos había comprado 2, quiere decir que les satisfizo o que alguien se los vio que la traían puesta y se les hizo adecuado, se les hizo Ingeniosa, nice. no sé, chido. Exacto. Muy bien. Entonces, pues ahora sí ya nos despedimos por tercera vez. Ahora sí
Diario criticamos a la gente que se despide y no se va. De veras, son Ahora bien sí, ya criticones nos con vamos. los que se despiden. El que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Sí, ahora sí. Hasta nunca, sí. Bueno, gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio. Hasta luego. Y recuerden, prohibido dejar de aprender.